Bienvenido, Edwin. Le miramos y le escuchamos a través de Noti Hoy. Buenos días, Wilson. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Bueno, consternados, como todos los ecuatorianos, volver a lo que ya teníamos hace varios años que pensábamos no iba a regresar. Sin embargo, sin ser conocedor del tema eléctrico, pero escuchando todo lo que, incluso una entrevista que usted le hizo a uno de nuestros compañeros de la empresa eléctrica, y viendo también cómo Gabriel los técnicos, compañero Jorge Martínez y Gabriel García, que son compañeros de la CEDOCU también y dirigentes. Y los compañeros han expresado todo el tema técnico, pero ha habido otras voces también de importantes ingenieros que han dado algunas cosas que no se han hecho, que se han dejado de hacer, y ventajosamente tenemos periodistas como ustedes que hacen también investigaciones, y uno de sus colegas, me recuerdo que hace varios años hizo una investigación sobre el tema, o no, es decir, nomás una investigación sobre el tema eléctrico. Y claro, y cuando uno lee todos estos aspectos y todo lo que han dicho los compañeros y todo lo que han dicho los ingenieros, lo que vemos es que siempre estábamos esperanzados en las hidroeléctricas y no había un proceso de visión de que esto no era suficiente. Todo depende de Diosito, decía claro, el ministro de Energía, paradójicamente. En enero, Edwin, decía que todo depende de Diosito. Y en febrero, el ingeniero Gonzalo Quillas, que es ejecutor, que él es el gerente de CELEG, empresa pública, él decía que se necesitan 80 millones para darle mantenimiento al parque termoeléctrico. Esos 80 millones ahora se van a multiplicar, no sé si por 10 o por 20 o por 30, porque nos va a tocar erogar un recurso para comprar energía cara a Colombia y generar energía con combustibles fósiles, como Termogas Machala o como Termoesmeraldas, que están queriendo repotenciar. A eso me iba, Wilson, que usted acaba de mencionar, o sea, no hubo la reinversión necesaria, primero para el mantenimiento, segundo para ir a una transición a otro tipo de energías que podrían de alguna manera cubrir la demanda que tiene el país, que va teniendo el país todos los años. Pero lo otro más preocupante es lo que usted acaba de decir, es decir, nosotros vamos a comprar energía o vamos a pagar 60 centavos por la importación de diésel para las termo y vamos a vender a 5 centavos a los grandes, al sector industrial, subsidiando. Y nosotros estamos pagando en horas de la noche, porque claro, en horas de la noche hay una generación que había, porque ahora ya generación termoeléctrica no tenemos. Así es, pero y además no ha habido una responsabilidad del sector industrial para ir ofertando empleo, porque eso dijeron que eso les permitiría de alguna manera ser más productivos, generar más recursos al Estado, generar empleo, es decir, todo lo que se le dio al sector industrial no lo ha hecho. Yo no digo que hay una irresponsabilidad, yo no digo que no hay que apoyar a la industria, pero sí habría que pedirles lo que ofrecieron ellos, pues. Es decir, hay una importante reducción del precio del consumo por kilovatio para las empresas, lo que nosotros no lo tenemos, porque nosotros pagamos más de 10 hasta 12 o 13 centavos del kilovatio hora. Entonces, mientras ellos tienen esas... Pero el otro aspecto es que también los gobiernos no han reinvertido en el mantenimiento ni han potencializado la inversión para poder mejorar las condiciones de las hidroeléctricas y ir a una transición, como mencionaba, de otro tipo de energía que nos pueda ayudar. Ahí hay un ingeniero Argüello que conozco, que Gabriel Argüello, que es un experto, está ya más de 10 años, y le escuchaba a él. No, mucho más. Y le escuchaba a él que estas soluciones son a 5 años, pero él ya está más de 10, pues. Y yo no creo que no conozca. Yo no creo que esos ingenieros que están ahí no conozcan, son expertos. Y yo respeto el conocimiento de ellos, pero lo que me preocupa es que no han hecho nada. No, si sabían que necesitábamos dinero para reinvertir, ¿por qué no le cobraron un poquito más al tema industrial para que ese dinero sí sirva para poder potencializar? Ahora, es una decisión que podían tomar los operadores, porque si es que Gonzalo Quillas, el gerente de CELEG, empresa pública, decía que se necesitan 80 millones para el mantenimiento y la repotenciación de los equipos, y no había la decisión política, no sé si del ministro de Energía o del ministro de Finanzas o del propio presidente de la República, para poder entregar esos recursos, porque
cantidad de dinero que genera el sector eléctrico, evidentemente pasa al erario nacional y tienen un margen de inversión las autoridades que están al frente de las entidades que manejan la distribución, la generación y la comercialización de energía eléctrica. Es decir, ¿faltó voluntad política o hubo negligencia de parte de las autoridades más altas del ministerio y del gobierno? Hubo las dos cosas. Yo creo que negligencia, voluntad política sí faltó, es cierto, pero también intereses. Hay intereses. ¿A quién le interesa que venga vamos a importar diésel más caro? ¿A quién le interesa? Entonces, vamos a comprar gas. Vamos a comprar gas. ¿A quiénes les interesa? Entonces hay que fijarse a quiénes son los grandes beneficiados de esta crisis energética. Entonces, a nosotros nos parece que cuando no hay esa concepción de servir, de cuando uno entra a gobernante, servir al país y solo servir a intereses de grupos, de élites económicas, entonces ahí sí el país está haciéndose pedazos. El país está hundiéndose cada vez más por esta ineficacia, esta insensatez y esta mala voluntad política que tienen los gobiernos para con el pueblo ecuatoriano y para beneficiar a ciertos grupos económicos. Esa es la realidad y lo estamos viviendo hoy en el tema energético que pensamos los ecuatorianos que ya no lo íbamos a vivir. Entonces, ¿qué pasó con esos campos que iban a poner la energía eólica, la energía solar, la fotovoltaica? Quedaron en palabras, pero no hubo la plata, no hubo la voluntad política, como usted dice, para reinvertir dinero que se requería. Eso pasa con las petroleras, eso pasa con las telefónicas. Son generaciones marginales, Edwin, generaciones marginales como el proyecto que ya es no un proyecto, Billonaco en la provincia de Loja, para generar energía eólica. Pero es marginal, no es que va a abastecer la demanda cuando existe falta de generación de energía hidroeléctrica. Hay otro tema, el Campo Amistad de gas natural, que tiene, de acuerdo a las reservas y los estudios realizados, reservas probadas y probables de 167.300 millones de pies cúbicos de gas natural, y está pateándose para adelante la licitación para que puedan explotar, para que pueda la empresa privada explotar el gas natural que tenemos, para evitarnos incluso la compra del gas licuado de petróleo y provocar que también ese gas sea utilizado para la generación de energía eléctrica en Termogas Machala, que ahora vamos a comprar gas para generar energía eléctrica. Es de locos, ¿no? Ventajosamente nosotros tenemos compañeros técnicos en nuestros sectores. El compañero David Almeida, que es uno de los técnicos petroleros, lo decía, ahí está el gas, que podemos de alguna manera industrializar y mejorar la capacidad. Se decía que en junio ya iba a producirse esta licitación, adjudicación. Pero falta inversión, Wilson. Pero luego falta, en septiembre. Falta voluntad política esperando. Para invertir. El propio ministro se comprometió allá ejecutar esa licitación del Campo Amistad para generar gas, para evitarlos. Además se quema gas natural en los mecheros de los pozos petroleros en la Amazonía ecuatoriana. Hay una orden judicial para apagar los mecheros o utilizar ese gas, transformándole en gas licuado de petróleo, entiendo yo. Pero eso le digo, falta voluntad política, pero lo otro es los intereses que le decía. Porque ahora lo que se hace es no dejar de invertir en las empresas hidroeléctricas, en las empresas públicas, para venderles después a precio de gallina flaca a un privatizador para que venga y nos venda también energía más cara. Y eso, como le decía, eso pasa con las eléctricas, pasa con el petróleo, pasa con las telefónicas. Entonces, fíjese usted cómo maquinan estos intereses para que un grupo sea beneficiado. Entonces, nosotros consumimos, creo que la población, el área, digamos, residencial, creo que es el 23% de la energía. Y el 41% lo son el sector industrial y los grupos económicos más fuertes. Entonces, ahí está donde nosotros decimos una sucretización en el tema energético. O sea, nosotros estamos comprando energía cara para venderles a los industriales más barata y nosotros seguimos pagando lo mismo. Cuando hay energía hidroeléctrica, a lo mejor eso podría pasar, Edwin. Pero ahora que le compramos a 35 centavos de energía hidroeléctrica a Colombia
y a casi 60 centavos de energía termoeléctrica, porque Colombia ha diferenciado estas tarifas dependiendo de cuál es la fuente de generación. Y hay que ver hasta cuándo nos venden, porque ellos también van a tener el mismo problema. Y eso han dicho que nosotros le vendemos cuando tenemos exceso, más excedente, barato. Le vendemos a 5 a 6 centavos, más por favor. O sea, ¿cómo puede ser posible que les vendemos a 6 centavos y ellos nos vendan energía hidroeléctrica a 30 y luego a 60? A ver, por eso digo, Wilson, entonces, si tenemos técnicos reconocidos que conocen del tema, si tenemos lo suficiente conocimiento, tenemos los profesionales que pueden hacer estas transformaciones, entonces sí hay intereses, no hay voluntad política, pero sobre todo hay intereses muy fuertes para tomar ese tipo de decisiones, de reinvertir en las empresas públicas, de reinvertir en la empresa eléctrica, reinvertir en las empresas petroleras, lo que usted acaba de decir, reinvertir en procesos de transición a una energía como el tema del gas. Entonces, si es que no hay esos intereses para beneficiar al pueblo ecuatoriano, claro, no les va a importar. Lo que les importa es el negocio para los grandes beneficiarios que siempre han sido estos grupos de élites económicas que están vinculados a estos grupos. Y con todo respeto, uno de los vinculados es el señor Santos Alvite. Entonces, ahí está, como decir, la pepa, donde una persona que ha sido vinculada a los negocios petroleros de las grandes empresas, no le interesa. Le interesa el negocio que vayan a beneficiar a sus amigos, a sus patronos. A él eso le interesa. No le interesa el beneficio del pueblo ecuatoriano, y por eso estamos viviendo ahora en una crisis, imagínense, una crisis económica, una crisis energética y una crisis de seguridad que se suma, porque no es el tema de energético también va a sumarse a una crisis de inseguridad. Entonces, esos son aspectos que desgraciadamente vamos a pagarlos el pueblo ecuatoriano y no estos grandes grupos económicos que seguirán siendo beneficiarios, ¿no? ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos frente a una situación de esta naturaleza? Porque en 2 semanas, más o menos, termina este gobierno y el ministro ha dicho que aspira que para Navidad ya sean superados los apagones, pero aspira, no es que da una garantía de que se superen los apagones con estas medidas de racionamiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué le pedimos al nuevo gobierno para que pueda solucionar este problema? Porque Rafael Correa nos dijo, luego de la construcción de Coca-Cola Sinclair, destinada o proyectada a generar 1.500 megavatios. No sé si en algún momento llegó a producir esa cantidad de energía. Ahora mismo no hemos recibido al 100% esa central porque tiene fisuras y está sujeta a un arbitraje. ¿Qué hacemos? ¿Qué le pedimos? ¿Qué es lo que debe hacer el nuevo gobierno con estos problemas que debe afrontar de entrada, con un fenómeno del Niño que necesita inversión y con una crisis energética con apagones y tinieblas? Primero, un gobierno que tiene que tener voluntad política para arreglar estas cuestiones de reinversión en las empresas energéticas que tiene el país. Segundo, un proceso de transición a otro tipo de energía que nos permita mitigar estos problemas que tenemos de la crisis energética. En el tema energético eso hay que pedirle, y que tenga un funcionario que responda a estos intereses. Ahora, no sabemos, aparentemente, como vemos que viene de una línea empresarial, ojalá, ahí sí Dios quiera, como sabemos decir los ecuatorianos católicos, ojalá Dios quiera, no se vaya y se vire a la misma tónica que estamos viviendo actualmente, es decir, no arregle ni el problema, siga comprando más cara el combustible para vender más barato la energía y siga beneficiando a estos grupos económicos. Entonces el presidente ya tiene un diagnóstico claro de lo que está pasando, no es que no creo que lo tenga, ahí tiene asesores que lo deben estar asesorando. Bueno, el actual presidente estuvo 10 años, 20 años persiguiendo la presidencia de la República, 10. Y ya ve lo que sucedió, él sabía lo que hay que hacer, pero no sé si no le dejaron hacer o no lo quiso hacer. Por eso digo, depende de los intereses que tenga el presidente. El presidente, si quiere seguir, si no se cree presidente de los ecuatorianos, va a seguir haciendo esa misma cosa. Si él consideró que los ecuatorianos votaron como una esperanza en ver un futuro mejor para los ecuatorianos, hará las cosas correctamente y pondrá gente
No que se rodee de esta gente que ya hizo daño al país, como el señor Dajik. O sea, lamentablemente, y escuchamos voces en el sector energético donde gente que ya estuvo cuestionada y con asuntos incluso de enriquecimiento ilícito están queriendo regresar hasta el sector petrolero. O sea, si se daña este tipo de cosas, el país no va a cambiar y el país va a convulsionar nuevamente. Entonces, eso es lo que le pedimos al presidente, coherencia con el pueblo ecuatoriano y que cumpla los ofrecimientos, pero también que vea qué funcionarios pone y que no sean funcionarios que como este de la talla del Santos Alvite, que ha sido una de las personas que ha traído una crisis energética al país, pero sobre todo que ha beneficiado a las grandes industrias de aquí del país. ¿Cómo ustedes advierten va a ser la afectación? El sector industrial, el sector productivo va a ser afectado con estos cortes, y la ciudadanía en general, evidentemente este rato que ya están los apagones, de todas maneras va a tener pérdidas, va a haber una cantidad de daños colaterales que va a ocasionar este tipo de racionamiento. Pero es que hay una corresponsabilidad del sector industrial, porque el sector industrial, como cómodamente estaba recibiendo barato la energía, nunca hizo tampoco las proposiciones o tampoco hizo los adecuamientos para poder fijarse en lo que puede pasar. Porque a la final, como usted dice, ellos también están pagando con los apagones un efecto que les va a causar un daño. Entonces, tampoco ellos haber previsto lo que va a suceder y al ser beneficiados, pensar que lo que no gastaron en energía, no reinvirtieron o no proveyeron, todo lo que va a suceder también les va a afectar. A la larga les va a afectar. Y de paso también nos afecta a todo el pueblo ecuatoriano. Es decir, recibimos nosotros sí la doble carga, ellos sí recibirán una afectación, pero esa afectación por lo menos será mínima porque ellos seguirán trabajando y seguirán recibiendo el subsidio que les sigue dando el Estado, ¿no? Oye, me dice un amigo oyente, no son 167.300 millones de pies cúbicos de gas natural en el campo Amistad. Se hicieron revisiones de recursos prospectivos de 241.000 millones de pies cúbicos. Es decir, tenemos gas natural ahí para poder aprovechar. O sea, tenemos una industria donde poder, donde se puede... Un recurso que se puede aprovechar. Se puede aprovechar, pero... No existe la voluntad política para reinvertir, o estamos esperando que el Estado reinvierte y entregar nuevamente a la empresa privada. Si esas son las intenciones, entonces no estamos yendo a ningún lado, Wilson. O sea, desgraciadamente la visión con el que venga el mandatario tiene que ser una visión distinta, diferente, si no quiere un país convulsionado. ¿Ustedes cómo miran la proyección que se está tomando en el gobierno con los anuncios realizados de una consulta popular? Porque considera que en la Asamblea Nacional, esa democracia representativa, como ya nos ha demostrado, no ha dado respuestas. El presidente actual tuvo que cerrar la Asamblea porque decía que no le dejaban gobernar y porque no viabilizaba los procesos y proyectos que impulsaba desde el Ejecutivo. ¿Cómo miran ustedes el panorama que debe afrontar con una consulta popular que dice se realizará en los primeros 100 días? A ver, año y medio es muy poco tiempo, desgraciadamente, para poder, desde nuestro punto de vista, echar a andar una consulta popular. Los temas de seguridad no creo que se arreglen con el tema de una consulta popular. Basta un decreto del presidente y un acuerdo con la Asamblea, que no creo que puedan echarse para atrás si es que es un tema de seguridad, y tener una reunión. Yo lo decía a usted, no es solo el tema de armar a la policía o armar a la estructura de militar, sino es un tema transversal donde están afectando un montón de cosas, el tema del empleo, el tema de la educación, porque si no mejoramos estos aspectos también vamos a seguir teniendo inseguridad, vamos a seguir teniendo delincuencia. Si no se ataca el tema de la corrupción institucionalizada, que están no solo en el tema de quienes están encargados de vigilar la seguridad, como la policía, las Fuerzas Armadas, sino también además la Corte de Justicia y las Cortes de Justicia en general y los que dictaminan. Si no arrancamos esa corrupción, nada se podrá hacer, y entonces ya no es solo un trabajo del Ejecutivo, es un trabajo también del Legislativo y de las Cortes de Justicia. Entonces,
es un trabajo conjunto. Si no hay un diálogo en el tema de seguridad entre las funciones del Estado, no se puede llegar. Y si no hay un diálogo social con los actores principales también, que somos los trabajadores, los empresarios del pueblo ecuatoriano, no se puede arreglar. Entonces, una consulta popular solo para consultarnos del tema de seguridad me parece que es una pérdida de tiempo, porque tiene caminos como presidente para poder. Además, ahora, que es año y medio. ¿Habrán aprendido la lección los integrantes de la clase política? Porque si cada quien empieza a ver sus intereses, unos queriendo impunidad a través de una comisión de la verdad y la justicia, y otros mirando a través de la proyección que puedan tener, porque en el 2025 tendremos nuevas elecciones, Edwin. Así es. ¿Habrán las condiciones necesarias para que en consenso se puedan tomar decisiones en beneficio del país, o cada quien estará mirando hacia su interés? A ver, es una buena pregunta, y yo le digo que es una respuesta bien compleja. Yo le digo en lo personal, yo quiero que le vaya bien al presidente, ya, lo personal. Pero también cuando uno escucha con quienes empieza a rodear, ahí a uno como que se empieza a bajar los ánimos. Y el pueblo ecuatoriano ya les conoce. El pueblo ecuatoriano no es que no tiene una memoria histórica acumulada. Entonces, si es que es una gente joven, tiene que rodearse de ideas nuevas, pues, de mentalidades frescas. Pero también tiene que aprovechar la experiencia, ¿no? Obviamente, hay que ver qué tipo de experiencia. Obvio, pero no la experiencia del señor Dajik, pues. Sí, ya sabemos lo que va a decirnos el señor Dajik desde hace varios años, pues. Bueno, Dajik sostiene que deben eliminarse los subsidios. Claro, entonces, eliminarse los subsidios. Recibir las recetas del Fondo Monetario Internacional, como que aquí no pudiéramos pensar por sí solos como país y lo que es lo que... Pero si tuviéramos recursos suficientes, Edwin, no necesitaríamos pedir recetas a nadie. Usted lo acaba de decir, Wilson. Hay recursos, hay la posibilidad de inversión, hay la posibilidad de cobrar a quienes están debiendo al país, hay la posibilidad de subir los impuestos a los más ricos. Acaba de publicar la revista Vistazo, más de 999 millones de dólares han ganado las grandes empresas. Entonces no me parece justo que ellos durante todo el fenómeno de crisis han ganado y el pueblo ecuatoriano siga sumido en la pobreza y en la delincuencia y todos estos fenómenos de desempleo. Entonces me parece que si es hora, como lo han hecho otros países, no socialistas, capitalistas, les han puesto un impuesto a los más ricos y los ricos han aceptado. Si no, vea lo que se hizo en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Los ricos han aceptado un impuesto porque han visto que es necesario aportar, pues porque no han aportado. Entonces me parece que si esa es la línea lógica, ahí tienen los recursos. Necesitamos voluntad política, sí, pero el presidente tiene que dar el ejemplo. Él es, quizá parte de estas grandes empresas, entonces le tocaría dar una lección a los demás para decirles, vean, esta es la posición, por lo menos del grupo al que estoy asociado. Hagamos lo mismo por beneficio del país, ya que nosotros hemos sido los más sacrificados. Nosotros tenemos desempleo, tenemos pobreza, tenemos mala educación. Entonces, por favor, ¿a quién le corresponde dar? Les corresponde a estos grupos económicos. Hay que tomar una decisión de salida, y con esto termino, Edwin. Estamos dialogando con Edwin Bedoya. Él es el vicepresidente de la SEDOCUD, parte del Frente Unitario de Trabajadores. Una decisión que a lo mejor con esta concluye su mandato. El incremento salarial, que de acuerdo a su oferta de campaña y lo que ha venido realizando en los 2 años que ha tenido en funciones, es incrementar $25 al salario básico unificado. ¿Cuál es la expectativa? Me refiero a la decisión que debe adoptar si no se ponen de acuerdo, que creo que eso va a pasar, como ha sucedido en los 2 años anteriores. En cuanto al incremento al salario básico unificado, ¿cuál es la expectativa que mantienen? O más bien debe dejar que el otro gobierno ya tome esa decisión, más allá de que el 20 se posesionaría si no se trastoca el calendario electoral? A ver, nosotros tenemos ya una posición, usted ya la conoce, y no es... Quería escucharle de su boca. Que nuestra posición es que se suban los $100 para decir al pueblo ecuatoriano, y no por no hacer una lógica, porque nosotros hemos venido sosteniendo que debe darse
una lección a los gobiernos de que sí hay cómo subir los salarios y que hay cómo propender a esta canasta básica que ya está llegando a los $800. Pero si suben $100, los empresarios dicen que no van a poder, es una decisión que tome el gobierno, pero que no sale del bolsillo del gobierno. No, pero, pues, sí, es una los decisión empresarios, que los empresarios pueden hacerlo, porque le digo, Wilson, porque le acabo de mencionar hace un rato, han ganado más de 999 mil millones, es decir, el 18% de utilidades han ganado las empresas. Pero las grandes empresas, pero ¿cómo asume un incremento de esa naturaleza una mediana, una pequeña empresa? Voy a eso. Pongamos en contexto. Porque todo este aspecto de llegar, de propender a la canasta básica no se lo ha hecho. Yo le voy a hacer acuerdo cuando estaba uno de los ministros, del primer ministro de Trabajo. Pero para llegar a la canasta básica tendremos que subir yo le voy 300, porque cuesta más de $700 la canasta básica. Por eso le digo, pero dice propender, no significa que este ratito voy a llegar a la canasta básica. Entonces nosotros ya hicimos con este primer ministro un incremento de casi del $30. Ahí no se perdieron empleos y se dijo que en 4 años, con otro tipo de medidas también, se iba a sostener para llegar este salario a la canasta básica. Desgraciadamente salió ese ministro con una propuesta que ya lo acordamos incluso con el sector empresarial, algunos sectores empresariales, sector laboral, y no se trabajó. Yo creo que es hora de empezar. Desgraciadamente no hay estudios técnicos porque nos reúnen a última hora. Es decir, a fin de año, pónganse de acuerdo. Entonces estamos ahí a la subasta de quién da y quién no da. Entonces, nosotros consideramos que debe haber una política salarial y de empleo de larga data, no a 2 meses. Además, vean, ni las comisiones sectoriales que debían haberse reunido desde el mes de enero no se han reunido. Donde ahí está lo que usted menciona. Ahí está la situación de cada industria. Como no tenemos estudios de la situación de cada industria, claro, pasa a decir que nosotros propongamos este salario que estamos proponiendo, pero no lo hacemos de locos, lo hacemos porque nosotros consideramos y estamos mandando un mensaje de que se diga que sí requerimos, que es importante los aumentos de sueldo. Además, el sector empresarial no nos puede decir que aumentando los salarios se eliminan los puestos de trabajo. Eso es mentira. Hay técnicamente demostrado un estudio de un economista premio Nobel de la Paz, de premio Nobel de Economía. Entonces, sí se puede hacer este tipo de cosas, pero si hay voluntad política, nuevamente volvemos a eso, pero si hay estudios serios, no que nos llamen a última hora, sino tener una política de salarios y de empleo de larga data. Pero de eso venimos hablando, yo no sé cuántos años. Por eso, Edwin, pero si es pero que no ha adoptado ningún si es que el gobierno no quiere, entonces ¿quién lo hace? Ni el revolucionario, ni el neoliberal, ningún gobierno. Porque hay intereses. Entonces, ¿a quién nos toca? Nos toca a los sectores, tanto empresarial y laboral, sentarnos a hablar seriamente de estos temas. Y los dos sectores llevan una propuesta firme al Ejecutivo. Si hubiera una especie de diálogo social, se podría hacer este tipo de cosas. Pero como desgraciadamente cada quien jala el agua a su molino, entonces no hay. Entonces, nosotros tenemos una propuesta salarial que lo que consideramos que es justa para el pueblo ecuatoriano, el propender a la canasta básica y que de una vez nos sentemos a ver cómo lo hacemos. El Consejo Nacional del Trabajo tiene una duración de 2 años, entonces tenemos la oportunidad de poder generar políticas. Pero y propuestas. ¿Tienen representantes? Tenemos 2 representantes ahí en el Frente Unitario de Trabajo y Salarios. 3 representantes en el Frente Unitario de Trabajadores, y vamos nosotros a ir con una línea de propuesta de larga data de una política de empleos y de salarios. Edwin, muchas gracias. Siempre es un gusto dialogar con usted. Muy amable.